Hola, bienvenido al canal Conectados con Cristo. Es un placer volver a estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, continuemos con el Catecismo de Heidelberg y ahora vamos a ver la pregunta número 4. Veamos qué es lo que nos dice esta pregunta y cuál es su respuesta. Cada día aprendemos más sobre Dios. Es un gozo poder enseñar todo esto. Dice la pregunta número 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Respuesta. Cristo nos enseñó sumariamente en Mateo 22, 37 al 40 de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta anterior, la número 3, decía: ¿cómo conoces tu miseria? La respuesta era: por la ley de Dios. Ahora esta pregunta nos dice: ¿qué es lo que pide la ley de Dios de nosotros? Y son solamente dos cosas. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos la ley de Moisés, hay muchísimos mandamientos que nos pide que hagamos y que respondamos o que cumplamos. Sin embargo, cuando al Señor Jesucristo lo abordan y le dicen que qué era lo más importante o cuál era el mandamiento más importante, Él solamente contesta de esta manera: que hay dos mandamientos que se deben cumplir: amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando se logra amar a Dios y cuando se logra amar al prójimo, entonces hemos completado toda la ley y los profetas. Este versículo nos menciona: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano que está en nuestro cuerpo y es un órgano vital. Cuando el corazón falla, todo lo demás falla. Entonces lo que está diciendo Dios es que amemos a Dios de todo nuestro corazón, con lo más importante de nuestra vida, con el órgano más importante de todo nuestro cuerpo. Que ese amor sea tan valioso que le demos a Dios como si fuera nuestro corazón. Luego dice toda tu alma. El alma es la esencia de vivir, nuestra existencia. Entonces ya va el órgano más importante, ahora viene lo que es nuestra existencia, nuestro vivir. Hay que entregarlo a Dios, hay que amar a Dios, que nuestro vivir sea Dios. Y cuando dice con toda tu mente, esto quiere decir con todo nuestro razonamiento, con todo nuestro entendimiento, con un razonamiento crítico, con un entendimiento verdadero. Es lo que Dios nos está pidiendo: amar a Dios con corazón, con alma y con mente, que es el primer mandamiento. Y el siguiente mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a tu prójimo. Si no amas al prójimo, no te puedes amar a ti. Es un ciclo. Amo a Dios, pero para amar a Dios tengo que amar al prójimo, y para amar al prójimo me tengo que amar a mí. Tengo que amar a tres personas: yo, Dios y el prójimo, o Dios, el prójimo y yo. Entonces, nuestro amor tiene que estar canalizado a tres puntos: Dios, el prójimo y yo. Así tiene que ser. Si a uno de los tres no estamos amando, estamos fallando con los mandamientos. Tenemos que amar a los tres: a mí, a mi prójimo y a Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras, cómo es que el Señor Jesucristo dice que se ame al prójimo, dice que se ame a Dios y dice que se ame a uno mismo. Y veamos por qué lo dice esto nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Veamos qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5.
dice de la siguiente manera: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, que este mandamiento debería de llevarse, y todo ser humano, que en ese entonces los israelitas tenían que cumplir, amar a Dios de todo corazón, de toda alma y con todas sus fuerzas. Con tu vigor humano, con tu vigor físico también tienes que amar a Dios. Es lo que nos está diciendo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora, ¿qué dice Levítico 19, 18? Levíticos 19, 18. Veamos qué es lo que nos dice en los libros de Moisés. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Venganza y rencor. Dios está prohibiendo que el ser humano tome venganza por sí mismo contra alguien que le haya hecho daño. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe por qué nos hicieron ese daño y cuál es la enseñanza que tenemos que recibir de ahí. No somos buena gente, no somos personas que no le hemos hecho mal a nadie. Somos personas malas, perversas y malvadas, como lo veíamos en las preguntas pasadas, o como lo vamos a ver a través de todo el catecismo, que somos personas que merecemos castigo y juicio. Entonces no podemos hacer justicia porque nos sintamos que no merecemos que nos hagan ningún daño. Entonces Dios dice: no tomarás venganza. Luego dice: no guardarás rencor. Muchas veces no somos capaces de tomar venganza, pero sí guardamos un rencor en nuestro corazón contra cierta persona. Guardamos ese rencor en nosotros. ¿Y qué causa el rencor en nuestra vida? El rencor evita que seamos personas felices. El rencor nos lleva a ser personas amargadas, frustradas, que todo nos causa enojo, que nunca nos causa conformidad nada de lo que haga la gente. Siempre tenemos nuestra cara de limón o nuestra cara de amargura. Entonces Dios nos está pidiendo que evitemos la venganza y el rencor para poder estar bien con Dios y con nosotros mismos. Y sigue diciendo el versículo 18: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En lugar de tomar venganza, en lugar de dejar que el rencor esté en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es demostrar amor al prójimo. Tenemos que mostrarle ese amor. Eso es bien difícil. Eso no lo podemos lograr hacer. ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no llegamos a ese punto de poder mostrar ese amor a quien nos hace daño? Porque el pecado que mora en nosotros, nuestra maldad, nuestra humanidad, desde que pecó Adán y Eva, se activó ese pecado en nosotros y nos lleva a cometer pecado. Pero Dios vino o envió a su Hijo Jesucristo para morir y podernos llevar a amar a nuestro prójimo. Y después termina diciendo: yo, Jehová. Está afirmando y está ratificando que la orden no venía de Moisés, que la orden no venía de los ancianos, sino directamente Dios está dando esta orden: que amemos al prójimo y evitemos la venganza, evitemos el rencor, por nuestro beneficio. Y así podremos servir a Dios y podemos agradar a Dios cuando tenemos un corazón alegre, contento y bien comunicado con Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí nos está hablando este mandamiento. Aquí en Marcos ya se agrega la palabra fuerzas y nos está pidiendo que amemos a Dios corazón, alma, mente y fuerzas. Y sigue diciendo el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento. Todos conocemos los 10 mandamientos y sabemos que dice: no adulterarás, no robarás, no fornicarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios, no te inclinarás a ellos, no los honrarás. Si amamos a Dios, vamos a cubrir los mandamientos de los 10 que hay relacionados a Dios. Si amamos al prójimo, no vamos a querer codiciar la mujer del prójimo, no le vamos a querer robar, vamos a respetar a papá y a mamá como hijos, vamos a lograr hacer todo esto. Entonces el Señor ya no nos abruma con tantos mandamientos, solamente nos dice: cumple estos 2, porque estos son los más importantes, porque ahí se resume todo lo demás. Ahora veamos lo que nos dice Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos ver cómo llegan unos hombres a nuestro Señor Jesucristo y lo interrogan, porque querían saber algunas cosas, y de la forma que querían saber era como confrontarlo y hacerlo caer a nuestro Señor Jesús en un error, en una controversia. Sin embargo, Él nunca cayó en esto. Al contrario, había luz para los hombres cuando los seres humanos no entendemos algo y que creemos que la Biblia se contradice a sí misma, pero jamás se contradice. Voy a leer desde el versículo 25 para entender el 27. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él está preguntando: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quizá guardar el sábado, no codiciar, o llevar los diezmos, ofrendas, hacer sacrificios, holocaustos. No sé qué tenía en mente este intérprete de la ley. Y el Señor le contesta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que está escrito en los libros de Moisés? ¿Y cómo lees? ¿Cómo entiendes las cosas? Entonces ese hombre le contesta al Señor Jesús lo que leímos hace rato en Deuteronomio 6:5. Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero luego de esto viene otra pregunta que este doctor de la ley o intérprete de la ley le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Que él quería saber quién era su prójimo, porque en la ley el prójimo era solamente los hijos de Israel. Pero él dice: oye, está bien, pero ahora explícame quién es el prójimo. Y le cuenta la historia del buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita y después pasa un samaritano. ¿Por qué un samaritano? Porque los samaritanos con los judíos no tenían buena relación, se consideraban enemigos por algo histórico que había pasado en el tiempo de las deportaciones. Entonces se consideraban enemigos completamente. Y el Señor le muestra que el enemigo fue el que tuvo compasión del que estaba tirado. Entonces, ¿qué entendemos cuando el Señor explica esto? Que el prójimo es el que nos causa daño o al que vemos como enemigo. A él hay que amarlo.
versículo 37 le dice, después de que le explicó la historia, o le dice la historia del buen samaritano, le contesta el Señor, el que usó de misericordia, contestó el intérprete de la ley, le contesta el Señor, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley, cuando le explican la parábola o la historia del buen samaritano, él entiende y te dice, bueno, el que hizo misericordia con aquel, ese es el que está haciendo la voluntad de Dios, o ese es el prójimo. Y el Señor le dice, bueno, ya entendiste quién es tu prójimo, ya entendiste qué es lo que tienes que hacer con tu enemigo, ve y haz tú lo mismo. Cuando tenemos dudas o cuando creemos que la Biblia se contradice y vamos a Dios o vamos a una persona que conoce las Escrituras, entonces nos damos cuenta que el error somos nosotros, que no es la Biblia la que se contradice, sino somos nosotros. Este intérprete de la ley, como leíamos al principio del versículo, que le preguntó para probarlo. Sin embargo, en lugar de probarlo, encontró que él era el que estaba mal y él recibió luz. Entonces, hagamos lo que las Escrituras nos dicen. Vuelvo a leer la pregunta, ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? Y la respuesta la tenemos en Mateo 22, 37 al 40. Ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. Que el Señor te bendiga. Gracia y paz, amados hermanos. Que Dios me los bendiga y sea con cada uno de ustedes todos los días. Cualquier duda, pregunta, escríbela aquí abajo en los comentarios, que yo estaré dispuesto a leer y a poder contestar. Que el Señor te bendiga y sigue leyendo tu Biblia y orando al Señor para que le conozcas cada día más y más. Amén.